Bueno, buenas noches a todos y ya estamos por aquí otra ronda más. Esta es la octava ronda de la Handbag Porsche Trophy. Recordar, un campeonato de 10 rondas en la que hay un premio bastante suculento y ya tenemos los 21 pilotos en pista. Veo por aquí un invitado especial, Sergio Mengual. Bueno, hay que hacer mención a este personaje que anda por aquí conocido de la casa y compañero de Stream Racers, una comunidad muy importante aquí en España dentro del simulador Race Room. Antes de nada, decir que acaba de comenzar la clasificación. Ya están los primeros pilotos intentando marcar vuelta. Bueno, está en salida lanzada, en vuelta lanzada, perdón. Y ahí tenemos en pantalla a Trenzano, compañero del equipo Afondux La Vela, y por lo que veo bastante animada la cosa en tema de participación. También vemos bastantes nacionalidades. Estoy viendo 4 italianos, un griego, como no podía faltar, Federico Spanker, el piloto habitual en todos nuestros campeonatos. La verdad es que es un placer contar con él. Y bueno, antes de nada, saludar también a la gente que nos esté viendo por el chat. Voy a ver si puedo poner el chat en el móvil para verlo. Y así os sigo vuestros comentarios. Bueno, comentaros que a ver las voces, mi voz cómo se escucha y todo el tema. Vale, y bueno, pues nada, pues ya tenemos lo que estábamos comentando, otra ronda más de esta Handbag Porsche Trophy, en la que es un campeonato monomarca. Tenemos a estos Porsche GT3. En esta ocasión tenemos el circuito de Road America. Va a ser un lujazo tener en pista a tantos pilotos en un circuito mítico como es Road America. Bueno, un saludo para Simón y al equipo Team Balas eSports, que siempre nos están animando desde el chat y suministrando de pilotos. La verdad es que es un placer contar con comunidades así. Bueno, me gustaría recordar a la gente que ya sabéis que tenéis a disposición toda la información de Sector 3 Studios y de Race Room Racing Experience en la web de RRS, de Race Room Spain. Base de datos, de todo, setups, campeonatos, todos nuestros campeonatos, todos los campeonatos de otras comunidades. Tenéis toda la información acerca de este simulador. Y bueno, podéis pasaros a echar un vistazo y ya os digo que si veis la web, seguramente la añadiréis a favoritos, porque es una gran base de datos para estar al loro de todo. Bueno, tenemos a Luciano Merlino del equipo Balas, piloto italiano que está marcando, es el primer piloto que está marcando tiempos. Por eso aparece en morado, aunque va a ser un tiempo a tener en cuenta, ya que Luciano Merlino nos está demostrando que sabe gestionar bastante bien las carreras con este Porsche GT3 y nos está ofreciendo, la verdad es que maravillosas batallas con Trenzano, con toda esta gente que tenemos por aquí, a Leandro Cairó. La verdad es que Guillermo Martínez también nos ha brindado lindísimas batallas. Carlos Barros, el piloto portugués, también ha estado ahí. Tenemos a Antonio Torrente de aquí de la casa también, de amigo de RRS. Tenemos por aquí David Tres Serras, que ha marcado ya un 208. David Tres Serras, recordar de la comunidad Virtual Racing Girona. Y también tenemos por aquí a Sebastián Fabregat, que ha marcado un 209. Y seguramente mejore ese tiempo, porque de momento están marcando tiempos algo seguros para asegurarse eso mismo, ¿no? El marcar un tiempo que les permita posicionarse ahí en la clasificación y luego ya
Ya empezarán a partir de ahora a bajar los tiempos, a falta de 9 minutos para que termine la quali. Empezarán a arriesgar un poco más. Este circuito es bastante largo, son más de 2 minutos de tiempo de vuelta, por lo que vamos a ver diferencias un poco más pues yo diría pues más diferencias, ¿no? Más diferencias en pista y en clasificación, en tiempo y en de todo. Ya sabéis que en circuitos largos siempre las diferencias son mayores y en circuitos más estrechos, bueno, las diferencias son mínimas. Bueno, de momento Sebastián Fábregas también viene mejorando esos 2 primeros sectores en vuelta personal. Ahí lo tenemos el tiempo en verde, aunque un poco distante todavía del primer tiempo. Tenemos un tiempo de referencia que ha marcado ya Trenzano, un 2.05.4. 2.05.8 es el tiempo de Luciano Merlino. Son los dos únicos pilotos que han bajado del 2.06. 2.06 tenemos Leandro Cairol, Carlos Barros, Margatel, Guillermo Martínez. Y en 2.07 ya pasamos a Lenny de Jong, Diurca, Modes, Alfonso Cachón. Alfonso Cachón está en 2.08 ya también, junto con David Treserras. Y 2.09 para Sebastián Fábregas y Sergi Jakinchuk. Federico Banger ha marcado un tiempo de vuelta, pero se ve que ha tenido algún problema. Bueno, cuidado con Lenny de Jong, que viene mejorando ese primer sector. Pilotos de italianos de bala, la verdad es que son pilotos experimentados y de un alto nivel. Bueno, por aquí por el por el chat anima a los pilotos de balas y a Merlino en particular, Luciano Merlino, que saben que es su baza más importante en este campeonato. Está haciendo un campeonato espléndido. La verdad es que la mayoría de pilotos que estamos viendo arriba, Trenzano, Luciano Merlino, Leandro Cairol, Margatel, Carlos Barros, toda esta gente está haciendo muy buen campeonato. No se están perdiendo ninguna ronda también para poder optar al premio del campeonato, que bueno, se hará en sorteo cuando finalice. Y me parece, bueno, está en las normas de la info del campeonato, pero me parece que son los 5 primeros, o sea, los 5 pilotos más limpios de todo el campeonato. Y creo que participando todas las rondas o 9 rondas, no sé, ya os digo que le está llevando Modes Games. Y bueno, y está la info ahí en el Discord también. Bueno, ahí tenemos a Guillermo Martínez, Carbone Racing Team, ahora mismo con el 7º mejor tiempo, ese 2.069. Guillermo Martínez también haciendo un muy buen campeonato estos jueves que nos están acompañando todos estos pilotos. Mira, por aquí tenemos algún añadido más, Tony Santaclara, el cual dijo una vez que ya no corría más campeonatos, y lo tenemos de nuevo por aquí, retomando. Ayer estuvo dando guerra ahí en la Funny Cup, increíble carrera la que vivimos ayer en la Funny Cup, con el BMW E90 TC de la WTCC del 2013. Recomendamos a la gente que se pasen por ahí por el canal a verlo, porque fue un carrerón, vamos, mítico. Y bueno, también invitamos a la gente a quien nos esté viendo, lo invitamos también al canal de Modes Games, que seguramente estará retransmitiendo su onboard. Aquí tenemos la onboard de Modes Games a bordo de ese Porsche GT3. Y
Y bueno, algo parecido estará retransmitiendo en el YouTube, en su canal. Solamente tenéis que buscar Modes Games, y con comentarios muy lucrativos y interesantes. Siempre se puede aprender algo de todos los pilotos que tenemos en pista. Ahí tenemos a Modes Games con esa skin blanca y negra y con un poquito de amarillo, ¿no? Tiene alguna línea amarilla y algún detalle. Yo diría que va justo detrás de... Ah, no, Leandro Cairol viene por aquí, vale. Bueno, pues ahí tenemos a Leandro Cairol, el piloto argentino de Locos por el Simo, con ese 2.06 que le permite salir en tercer lugar. Vamos a ver, porque ahora mismo se están moviendo bastante los tiempos. Sergio Mengual también viene mejorando ese primer sector, habituándose al coche, ya que no es un habitual de este campeonato. Y bueno, siempre están invitados todos los que quieran participar. Simplemente es leer las normas en el Discord para poder ser aceptado. Bueno, cuidado con Sergio Mengual, con esa skin amarilla fluorescente. deslumbra la vista. Y yo creo que va a mejorar su tiempo. Ahora actualmente tiene un 2.07.8 en posición 10, pero va a conseguir, vamos a ver, sí, baja un poquito y consigue mejorar una posición. De hecho, le acaba de quitar la posición a Modes Games. Seguramente estén en el chat de voz, compartiendo este fantástico hobby que es el Sim Racing y este fantástico simulador. Subámonos a bordo del coche de Leandro Cairol, que viene mejorando esos tiempos, aunque se encuentra con un poquito de tráfico, al cual le va a perjudicar. Recordar que hay que ser inteligente y darse espacio para hacer la quali no teniendo tráfico. Una pena porque le ha perjudicado bastante el tráfico. Bueno, vamos con Trenzano, sí. 2.054 es el pole position y actualmente referencia para todos los demás pilotos. La verdad es que magnífica participación, es de agradecer a todos los pilotos que están disfrutando con nosotros en todos los campeonatos que estamos teniendo y bueno, estamos viendo parrillas completas y más de 20 pilotos, más de 25, más de 30. Ayer tuvimos 32 pilotos, la carrera de ayer fue espectacular, la verdad. Y bueno, y lindas batallas las que nos van a mostrar estos pilotos. Ya os digo que va a estar muy guapa la carrera. Son 40 minutos de carrerita, en el cual veremos diferentes estrategias. Alguno pasará por boxes y todos intentarán no hacerlo para conseguir mejores tiempos y mejor resultado. Bueno, ahí tenemos la tabla de clasificación. Trenzano en primer lugar, el piloto italiano Luciano Merlino en P2, muy cerca de Trenzano, los dos únicos pilotos que han bajado del 2.05. No, perdón, Margater también ha bajado al 2.05 en ese P3. Leandro Cairol cuarta posición, Guillermo Martínez el quinto, saldrá Carlos Barros el sexto, Antonio Armiento ahí lo tenemos en P7, Diurca P8, ha podido clasificar medianamente bien, Lenny de Jong P9, Sergio Mengual P10, Modes 11, Antonio Torrente 12, Tony Santa Clara 13,
Alfonso Cachón 14, madre mía, están aquí todos los amigos de, de la casa, desde Sergio Mengual, Modes, Antonio Torrente, Tony Santa Clara, Alfonso Cachón, David Treserras también. Madre mía, van a salir todos juntos y me alegro porque seguro están conectados al canal de bot y se lo estarán pasando realmente bien. Bueno, en P16 saldrá Stefano Scrima, piloto italiano de balas. Sebastián Fábregas saldrá en P17, Gueto Guetronas P18, Sergi Yakinchu P19, Alexander Paumenkov en 20º lugar, Nuno Miguel el 21, Federico Banger el 22, Max Llorente el 23, Domenico Perrupato 24, 25 Zirair Gurunjan. Y no me deja ver más resultados el portátil. La pantallita no da para más. Bueno, pues esto va a dar comienzo ya. Pequeño warm-up para que los pilotos hagan un poco de testeo a esos neumáticos fríos, a esos frenos sin temperatura, que ya sabéis que se aumenta mucho la distancia de frenado. Hinca el freno y no frena el coche, la verdad. Las primeras curvas son muy comprometidas, mucho tráfico, todos los pilotos salen juntos y intentamos siempre, en la medida de lo posible, pues que haya los menos incidentes posibles y ser lo más correcto en pista, bueno, perjudicar al compañero en pista lo mínimo posible para tener una carrera limpia y un bonito espectáculo. Tenemos por aquí a Tony Santa Clara con esa skin roja. Yo creo que es la única que tiene. Todavía tiene puesto lo de Churi Sport, ya no pertenece a Churi Sports. Pero bueno. Y Zirair Gurunjan también está por aquí. Ahí lo tenemos en pista. Acabamos de hacer un evento bastante guapo. Ha hecho la comunidad de Pro Fórmula, la comunidad ucraniana de Zirair Gurunjan. y nada, hemos estado ahí bastantes pilotos, la verdad, bastantes pilotos de muchísimas comunidades, muchas nacionalidades, en Hockenheim con los WTCR. Y bueno, ha sido interesante, 3 mangas de 20 minutos y nos lo hemos pasado realmente bien. Bueno, yo personalmente he tenido bastantes incidentes, pero bueno, ha sido un gran evento. Bueno, pues esto va a dar comienzo. Vamos a poner la cámara fija, que me gusta a mí. Cámara aérea, no, cámara fija. Bueno, cuando salgan los pilotos... Ahí está, esta es la cámara que siempre me gusta poner al principio de la carrera. Y es muy interesante. Vamos a poner la cuenta atrás. Y chicos, esto va a comenzar, octava ronda de la Hanba Sports. Y da comienzo ahora mismo. Bueno, pues ahí tenemos ya los pilotos de cabeza. Cuidado con Leandro Cairol, que ahí lo teníamos que... Parecía que había tenido un pequeño toque. ¡Wow! Muy accidentada la primera curva. Hemos visto cómo se ha trompeado un coche y ya ha supuesto un accidente un poco... involucrando muchos pilotos, la verdad. Esperemos que no haya muchos daños mecánicos y puedan continuar los pilotos. De hecho, no me marca por aquí ningún daño. Bueno, pues carrera, comienzo muy accidentado, la verdad. Y
igual revisaremos la primera curva porque no es normal tener tantos incidentes. Bueno, pues nos vamos a ir con las batallas ya. Cuando tenemos ya un slowdown para Antonio Torrente, Diurca, que está en tercer lugar, ha recuperado muchas posiciones. También tenemos a Carlos Barros liderando la carrera, liderando este comienzo de carrera. Trenzano a un segundito y poco. Se están distanciando bastante los pilotos y bueno, hemos visto que esa curva de ese fondo con los neumáticos fríos, aquí tiene mucho subviraje el coche. Bueno, a bordo del coche de Antonio Almiento, vamos a ver cómo gestiona este adelantamiento con Sergi Yakinchuk. Ahí lo vemos, le coge el interior, traccionan bien, los dos en paralelo. Bueno, pues finalmente ha consumado ese adelantamiento con respecto al piloto ucraniano. Y nos vamos a ir a la cabeza, que está casi 3 wide, ahí lo vemos. Carlos Barros defendiendo ese primer lugar, atacado por Trenzano y Diurca, que no quiere perder esa oportunidad para ganar alguna posición. Cuidado con Diurca, que lo sigue intentando. Lo tenemos muy difícil, esta frenada fuertísima, curva cerrada. En segunda diría yo, aquí ya es tercera. Curva derecha, bastante rápida, quizá tengan que levantar un poquito, sin levantar del todo el gas para no tener mucho subviraje. Y bueno, ya viene la parabólica también, que es una curva muy técnica. Podemos ver perfectamente en este plano cenital cómo se está acercando Diurca, madre mía, cómo le está cogiendo el rebufo Diurca a Trenzano. Menuda batallita entre A3. Carlos Barros está intentando despegarse lo máximo, pero no lo consigue. Wow, casi 3 wide en esa curva. Muy bonitas las imágenes que estamos viendo en este principio de carrera. Bueno, un saludo para Alex Fernández, que no se pierde una y sabe lo que le espera aquí en estas carreritas que tenemos aquí en RRS, sea de la comunidad que sea, pero son muy interesantes. La verdad es que los martes también estamos viviendo un campeonato fantástico a manos de Goma Quemada, organizado por Goma Quemada, con el BMW GT4. Y bueno, animamos también a la gente que se pase por el Twitch de Goma Quemada, que tienen vídeos muy interesantes, directos muy interesantes, un podcast también muy a tener en cuenta, y con entrevistas. Y la verdad es que bueno, Chema se lo está currando bastante en esa comunidad, y siempre queremos colaborar con comunidades así que merezcan la pena. Continúa Diurca. Pues Diurca ha superado a Trenzano y nos vamos a ir con Luciano Merlino, porque se ve que Luciano Merlino se vio envuelto en algún incidente de la primera vuelta. Ahí tenemos a Luciano Merlino sobrepasando a Sebastián Fabregat, y cuando vemos a Diurca, que ha tenido también un problema y ha perdido considerables posiciones. Ha perdido muchísimas posiciones. Estaba el segundo y ahora está el 13, pues 11. Bueno, Leandro Cairol ahí en cuarto lugar, atacando a Modes Games, que sorprendentemente está en tercer lugar. No nos tiene acostumbrados a estar en posiciones de podio. Me alegro muchísimo por Modes, y tiene que ser gran retransmisión la que tiene que estar haciendo Modes.
la parte trasera del coche de Modes, atacado por Leandro, el piloto argentino. Se va un poquito largo Modes y le sobrepasa Leandro. Cuidado con Margatel, que también lo tiene muy pegado. Wow. Ahí salvada de Margatel, espectacular como ha podido controlar el manejo del coche. Y van a disponer, este grupito de 5 coches van a disponer de rebufo prácticamente todos. Lo tenemos como se van acercando cada vez más. Cuidado con Cirair Grosjean, que ha remontado muchísimas posiciones y lo tenemos ahí ya en 6º lugar. Bueno, cuidado con Alfonso Cachón, que está cogiendo todo el rebufo del piloto ucraniano Sergi Yakinchuk. Intenta meter el coche por el interior, no lo consigue. Se va un poquito largo Sergi. Está en paralelo, le coge el interior a Alfonso Cachón. Wow, batalla disputada y bueno, han tenido un pequeño toque y se ha descontrolado el coche de Alfonso. Una pena. Bueno, aquí tenemos al trío de balas. Nos tienen acostumbrados a rodar juntos y ahí tenemos a Luciano Merlin, Antonio Almiento y Lenny de Jong. 3 pilotos muy rápidos y que seguramente alcancen alguna posición más porque actualmente están en P8, P9 y P10. Bueno, Carlos Barros se ve que también se ha visto envuelto en algún incidente. Yo diría que ha sido el mismo que con Diurka, los cuales están disputándose la primera posición y han sido relegados a Carlos Barros a la 7ª y Diurka está en el 21. Cuidado con David Treserras, que lo he visto ahí muy próximo a Max Llorente. Bueno, ahí tenemos a los dos compañeros de equipo, a Max Llorente y a David Treserras, compartiendo skin también y haciendo una buena carrera. Lo que llevamos de carrera son 15 minutos ya de carrera, 10 minutos de carrera. P15 para Max Llorente y David Treserras. La verdad es que se están acercando bastante a Gueto. Vámonos a la parte trasera de Gueto Guetronas. Y bueno, no dispone todavía aún de rebufo, pero dentro de poco seguramente sí. Bueno, tenemos aquí a un grupito bastante interesante en cabeza, liderado por Leandro Cairol ahí. Bueno, Tony Santa Clara en 2º lugar. No me lo puedo creer, cómo ha remontado este hombre tantas posiciones y no nos hemos dado ni cuenta. Leandro se va largo, no sé si le saldrá un drive-thru o de un slowdown, perdón. Leandro atacado por Margatel, vámonos con esta batallita. Bueno, Modes ahí también por detrás, Cirair, madre mía, qué follón de batallas muy pegados. Estos pilotos están demostrando también tener bastante experiencia y manejo al volante, porque es muy difícil el pilotar tan cerca de otro piloto y no tener apenas incidentes. Vamos a ver si Cirair es capaz de conservar esa 4ª posición. Y Leandro Cairol atacando a Tony Santa Clara. Van a salir a recta de meta. Wow. Cuidado porque ahí Cirair creo que se ha ido un poco largo. Bueno, por lo que estábamos comentando, Leandro va a disponer de rebufo de Tony Santa Clara un poco. No va a conseguir alcanzarlo, aunque la recta es larguísima, la recta
de Road America. Ahí tenemos a Carlos Barros también atacándole a Modes Games. Ese es el paso por la primera curva. La segunda curva ya. Este grupito está muy guapo de ver. La verdad es que posiciones de cabeza. Es verdad que Renzano se ha despegado un poco, pero bueno, esta gente está luchando por esas posiciones del podio y esas buenas posiciones que le darán puntos, bastantes puntos para el campeonato. Bueno, pues ya está ahí metido también Luciano Merlino, que se ha despegado un poco de sus compatriotas. Ha dejado a Modes rodeado por pilotos italianos. Y cuidado con Luciano Merlino, que intentaba ir en el interior con Carlos Barros, el cual se va a largo. Y el que se está viendo el que se aprovecha de la situación es Modes Games. Bueno, cuidado con Antonio Armiento. Cuando lo veíamos, wow, Antonio Armiento ha recuperado ahí 3-4 posiciones y este grupito no sabes que como te descuides, vamos, te pasan 4 al límite ese paso por curva, pisando el césped y bastante peligroso. Bueno, continuemos con la batalla que nos están ofreciendo Leandro Cairol y Tony Santa Clara. Wow. Leandro sabe que se tiene que pegar ahí a ese culo de Tony Santa Clara para poder coger todo el rebufo, que la recta es larga. No, pero Tony Santa Clara la verdad es que tracciona muy bien ahí en esa última curva y no le da la oportunidad de acercarse al piloto argentino, a Leandro Cairol. Wow. Cuidado con Modes, con Carlos Barros, con Luciano Merlino, se lanza por el interior. Y nuevamente Modes está siendo rodeado por pilotos italianos. Tiene a Luciano Merlino delante y a Lenny de Jong y Antonio Armiento detrás. Bueno, en la parte intermedia de la tabla tenemos a David Treserra luchando con Sergio Mengual, los dos en paralelo. ¡Wow! Sergio Mengual ahí con David Treserra. Vamos a ver quién se lleva el gato al agua. Parece que Sergio Mengual tiene más velocidad punta. Y delante tiene a Sergi Yaquicho, que lo están alcanzando y se va a convertir esto en una batalla a 3. Sergio Mengual, que le está intentando hacer el exterior al piloto ucraniano, pero muy difícil eso. Bueno, cuidado que el Sergi Yaquinchu se va largo y efectivamente Sergio Mengual consigue esa P13. Ya está detrás de Alfonso Cachón. Sí que es verdad que se distancia un poco, son 2 segundos todavía, pero bueno. Lenny de Jong en paralelo con Modes Game lo supera. Modes se pega ahí al culo para pillar ese rebufo que todavía queda media recta de por medio y no se ve alcanzado por Antonio Armiento, que viene por detrás también. Vaya grupito guapo que estamos viendo aquí, tío. Menuda pasada.
Bueno, vámonos con... Continuamos con David Treserras, que están ahí en un grupito también de tres. Sergio Mengual es verdad que se ha distanciado ya un poco, pero continúa Sergi Yaquinchu, David Treserras y Stefano Scrima en plena batalla. Parte de atrás del coche de David Treserras. Recordad la comunidad Virtual Racing Girona, echarle un vistazo porque tienen un canal de YouTube muy potente, comunidad muy completa dentro del mundo del Sim Racing y bueno, y próximamente colaboraremos con ellos para hacer alguna cosita o gran cosa bastante interesante. Bueno, Doni Santa Clara lo tenemos ahí en cuarto lugar ahora mismo, fue superado por Leandro Cairor y Margatel. Un poco por detrás está Lenny de Jong también defendiéndose de su compatriota Antonio Almiento y intentando disputarle la posición a Carlos Barros, que actualmente está en P6. Wow, larguísima recta. Y bueno, a ver qué decís por aquí. Flor dice que estaba destinado a morir. Bueno, una pena que hayas tenido que abandonar Torrente. Y nada, aquí Balas dándole ánimos a Luciano Merlino, el cual está haciendo un carrero. Ahora mismo Luciano está en posición quinta y nos vamos a su compatriota Stefano Scrima, el cual está muy pegado al piloto ucraniano, pero no consigue meter el coche en esa primera curva del circuito de Road America. Lenny de Jong, vaya trío que tenemos aquí. Tenemos a Carlos Barros, Lenny de Jong, parte trasera de Lenny de Jong, donde vemos el Porsche de Antonio Almiento, y parte delantera de Lenny de Jong, que vemos lo pegado que está a Carlos Barros. La verdad es que esta cámara te das cuenta de la velocidad a la que va. Tiene no sé, se aprecia mucho la velocidad, ¿no? Se aprecia mucho lo follado que va. Wow, paralelo para Carlos Barros, el piloto portugués, y Lenny de Jong, que apura al máximo esa frenada. Se quería colar por ahí Antonio Almiento, le ha cerrado bien la puerta a Carlos Barros y pegadísimos. Ahora saldrán a la recta de meta, recta principal del circuito, larguísima, entonces si no están muy distantes puede haber nuevo adelantamiento, nuevo intercambio de posiciones. Bueno, veíamos a Federico Banger, que está peleando la posición, Alexander Paumenkov, creo. Pero volvamos con Carlos Barros porque está muy pegado a Lenny de Jong. Bastante complicado meter ahí el coche en esa hueá. Cuidado con Lenny de Jong, que se va contra el muro él solo, y Carlos Barros consigue esa sexta posición, seguido de Antonio Almiento. Y tenemos las distancias entre estos tres pilotos y bueno, seguramente se irán intercambiando más posiciones. Bueno, nos subimos a la parte trasera de Sergi Yaquinchu, que está siendo atosigado por David Treserras. Lo vemos ahí a David como... Wow, hay un piloto por fuera. Stefano Scrima ha tenido algún problema, una pena. Y bueno, esperemos que pueda continuar. Creo que no, Stefano Scrima se va fuera. Sí, una pena, tío. Bueno, para la próxima más y mejor. Y continuemos con esta batallita tan interesante que nos tienen aquí preparada. Se va largo David Treserras. Esperemos que no se distancie mucho de Sergi Yaquinchu y pueda disputarle nuevamente la posición. Bueno, estamos en el Ecuador de la carrera. Vamos a hacer un breve repaso.
Aquí tenemos al piloto que está liderando esta octava ronda de la Hanba Sports Trophy organizada por RRS, Race Room Spain. El piloto de Andorra, Trenzano. Gran campeonato el que está haciendo Trenzano, la verdad. Y bueno, subámonos a bordo del cockpit de Trenzano. Siempre se puede aprender algo.
Bueno, espectacular carrera que está teniendo Luciano Merlino. Nos está demostrando sus dotes que tiene al volante y gran piloto el que representa a Ballard Racing Team. Y ahí lo hemos visto como ha superado a Margatel por la primera curva del circuito por el exterior. Ha sido una maniobra increíble. Margatel ha intentado defender el interior y bueno, se ha visto superado por Luciano Merlino, el cual está cogiendo a Leandro Cairol. Se está acercando a falta de 5 minutos. Vamos a ver lo que puede pasar si este piloto es capaz de acercarse a Leandro Cairol, el cual está rodando también muy rápido, pero más aún lo está haciendo Luciano. Bueno, una pena la cantidad de abandonos que estoy viendo que ha habido a lo largo de la carrera. Sergio Mengual, Modest Gaines, Tony Santa Clara, Estefano Scrima, Antonio Torrente, Guillermo Martínez, Nuno Miguel. Una pena porque son pilotos que no van a puntuar y para el campeonato siempre viene bien algunos puntos. Una carrera bastante compleja. Road America, un circuito, un trazado. A mí personalmente es un circuito que me entusiasma y siempre que hay algún evento o alguna carrera intento correr. Bueno, pues Luciano parece que se ha distanciado de Leandro Cairol. No. Continúa aproximándose a Leandro Cairol. Los tiempos yo creo que están un poco locos. Ahí marca 7 segundos, pero realmente no son 7 segundos. De hecho, de Margatel a Luciano tampoco hay 10 segundos como vemos ahí. Sí, ese sí es el tiempo real. 1,2. Pues yo diría que le está cogiendo a falta de 3 minutos. Va a haber 2 vueltas más y puede que se pegue. No sé si tendrá la oportunidad del adelantamiento, pero seguramente Leandro también se defiende ahí con uñas y dientes a falta de tan poco tiempo para la finalización de esta octava ronda. Y bueno, ya lo tiene en el cubo. Leandro Cairol ya se ha acercado. Luciano Merlino está justo pegado. Joder, macho. Cómo viene Luciano, ¿eh? Vaya carrerón que está haciendo Luciano. Bueno, pues Leandro Cairol intenta no despegarse del piloto italiano, pero le está costando muchísimo. La verdad es que Luciano en este circuito podría haberle plantado cara a Trenzano. Por lo menos Trenzano no habría tenido una carrera tan cómoda ahí adelante y bueno, quizá se haya visto beneficiado un pelín por los incidentes, ¿no? Quieras que no, siempre cuando no te toca a ti pues sale un poco beneficiado, es lógico.
falta de un minuto. Ahí tenemos a Luciano Merlino en segundo lugar, Leandro Cairol en tercero y Margater el cuarto. La verdad es que estos tres pilotitos han tenido una buena carrera y buenas batallas entre ellos. Sí, sí, sí. Bueno, cuidado con Margater, que va a intentar ya, con el último cartucho que le queda, intentar sobrepasar a Leandro Cairol, el cual va a ser muy difícil de sobrepasar, no creo que se deje. Ahí tenemos al campeón a Trenzano, al campeón, bueno, el que está liderando, y si continúa así va a ser el campeón de esta octava ronda de la Hanbach Porsche Trophy. Margater, que no se da por vencido, intentará ahí a ver si se acerca lo suficiente a Leandro Cairol. Y bueno, vamos a ver, porque ya en cuanto pase por Trenzano por línea de meta, va a completar esas últimas curvas y será el claro ganador de esta ronda en Road America. Efectivamente, ahí tenemos a Trenzano pasando por línea de meta y gran victoria la que ha conseguido Trenzano, gran suma de puntos lo que se va a llevar para el campeonato. Luciano Carrerón, remontada espectacular la de Luciano Merlino. Leandro Cairol y Margater también, muy buena carrera para ellos. Y Antonio Almiento también por aquí ya llegando en quinto lugar. Sexto lugar para Carlos Barros, completando esa última curva y ya entrando a la línea de meta, a la recta de meta. Sebastián Fábregas también séptimo. David Tresserras, buena carrera para tanto Sebastián Fábregas como David Tresserras, séptimo y octavo. Me alegro por ellos porque no suelen estar ahí tan arriba, pero sí se lo merecen, la verdad. Sergi Jakinchuk, P9. Lenny de Jong va a llegar el P10, piloto italiano de balas. Tiurka P11, después de haber estado ahí arriba en cabeza, tuvo el incidente y bueno, ha remontado bastantes posiciones y va a terminar la carrera en P11. P12 para Gueto de Tronas, también carrerón ahí, a pesar de ir sin capós delanteros y la parte frontal aerodinámica y teniendo bastantes daños en el Porsche. Zirair, aquí lo vemos a Zirair también llegando en P13. Max Llorente, del equipo Virtual Racing Girona, también terminará la carrera en P14. P15 para Domenico Perrupato, piloto italiano. Alfonso Cachón, P16. P17 para Alexander Paumenkov y P18 para Freddy Banger. Pues bueno, ahí tenéis la tabla de resultados. La vuelta rápida para Luciano Merlino, como no podía ser de otra manera, y bueno, la carrera se la ha llevado el ganador, ha sido Trenzano. Gran carrera, felicitar a todos los participantes. Una pena todos los que han tenido que retirarse de la carrera por daños mecánicos, pero bueno, siempre se aprende y seguramente la próxima será mejor y esperamos que así sea para todos los pilotos, claro. Bueno, pues vamos a ir despidiéndonos. Agradecer a toda la gente que haya estado por el chat, que siempre se hace algo de compañía por aquí y bueno, ya de agradecer. También felicitar al podio, a Trenzano, a Luciano, que ha hecho un carrerón, y a Leandro, y incluiría a Margater, que ha estado ahí muy próximo al podio. Carlos Barro un poquito por detrás, pero bueno, ha estado muy bien. Felicitar a todos los que hayan estado en pista
Y nada, nos vemos el próximo jueves, que será la novena ronda ya, ya llegando a su finalización, esta Handball Sports, la cual está siendo muy interesante y veremos a ver quién se lleva el campeonato, quién se lleva el premio y bueno. Nada, despedirnos, recordaros también que mañana tenemos la Funny Cup, digo la Funny Cup, perdón, la Free Cup, con contenido gratuito, con los Silhouettes, y también va a estar muy interesante. El sábado tenemos una carrerita con un campeonato con ESR, con la comunidad canadiense, que es una vez al mes, el último sábado de cada mes. El domingo tenemos el campeonato de DTM del 92 con Stream Racers. Animamos a todo el mundo que quiera participar, se pase por la web de RRS o por la web de Stream Racer y haga el registro. Y bueno, ya también el miércoles tenemos la Funny Cup, la segunda ronda de la Funny Cup, la cual está siendo una pasada de carreras, son dos mangas y muy divertidas. Y bueno, nada, despedir a toda la gente y nos vemos en la próxima. Venga, hasta luego.